¿cómo definiría esta coyuntura del gobierno? ¿Dónde está el gobierno? ¿Sabe dónde está el gobierno? ¿Sabe a dónde va? Bueno, hay un viejo dicho que viene del Mediterráneo, de Grecia antigua, que decía que ningún navegante aprovecha los vientos cuando no sabe dónde va. Al gobierno le pasa algo parecido, ¿no? Vemos una decisión del ministro de Economía al presentar el presupuesto, al instalar un dólar oficial de 1.04, y después hay una decisión del presidente del Banco Central que indudablemente pone el blue a 145, 146. Y una declaración que también estará dentro de las frases que van a ser recordadas, porque Guzmán dijo, bueno, nunca hay que usar el dólar blue para las transacciones en la Argentina. Es una gran tontería, porque todos sabemos que las relaciones comerciales en la Argentina siempre miran al dólar y al dólar paralelo, al dólar más alto. Esto es histórico, así que... Pero bueno, me parece que hay inconsistencias si no hay un plan. Y lo que falta en la Argentina también es acuerdos políticos, empresarios, sindicales, y la construcción de medidas que configuren un plan que tiene que ser indudablemente un plan para parar la inflación, para reducir el déficit fiscal y para empezar a ordenar el proceso económico de la Argentina y generar lo que los americanos llaman trust, confianza, que es lo que no tiene este gobierno, y está pasando lo que está pasando con las empresas extranjeras que se van. Empresas que han invertido en la Argentina, que generaban empleo, están en retirada. Esto es muy complejo porque hay pérdida de empleo acelerado en la Argentina. En este sentido, Pichetto, usted habla de un acuerdo, pero hay un hecho que fue la disputa entre el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad cuando le sacó un punto de la coparticipación para el pago del aumento de salarios de la policía bonaerense, que me parece que inaugura una nueva etapa en materia de la relación, que hasta ese momento, a raíz del tema de la pandemia, a raíz del tema de la cuarentena y del coronavirus, habían aparecido como transitando un sendero, bueno, un sendero común. Esto se terminó. Sí, bueno, es un sendero que nos puso durante 6 meses en cuarentena. Ahora parece que se va a prolongar esta cuarentena. No, parece no, se va a prolongar. 3 semanas. Se va a prolongar 3 semanas más. Bueno, indudablemente que no hay destino para la Argentina. Hoy conversé con empresarios hoteleros, gastronómicos de Bariloche. No hay verano, digamos, no está puesto el verano como un escenario para empezar a visualizar un día que sea luminoso. Es todo oscuro y desesperanzado además, porque no hay ni siquiera una propuesta con un contenido de esperanza para decir a los empresarios, miren, vamos a abrir, preparen el verano. La costa atlántica, Punta del Este ya tiene ocupación aproximadamente en un 60%. Brasil, hoy lo escuché al corresponsal de un canal de televisión, que no es este, dijo 4 cosas realmente impresionantes de este presidente vituperiado por el progresismo argentino, que tiene hoy la imagen más alta de la política en Brasil, que es Bolsonaro. No voy a defenderlo a Bolsonaro en lo personal, pero dijo tasa de inflación 2,5 puntos, prevista para el 2021. Tasa de interés 2 puntos. Reservas en el Banco Central 370.000 millones. Actividad económica toda en aceleración, todo moviéndose. Brasil no paró. Brasil tuvo algunos cierres en algunos estados, el federalismo ahí funcionó en San Pablo, hubo algunas limitaciones, pero nunca hubo un cierre y una parálisis de 6 meses de los días que lleva la Argentina. Y no se vislumbra, la verdad, lo que está pasando en Europa, que está conviviendo con el virus. Algunos esperan la vacuna. Acá lo que me parece que hay que predisponer a la gente a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social y a abrir y a comenzar a retomar el trabajo y la economía que se ponga en marcha. Porque la Argentina va al abismo, sin parada, no, es inviable tener todo paralizado. Pichetto, usted decía, bueno, acá, y comparto la visión, como la compartí en su momento cuando uno decía, bueno, a Macri le hace falta ampliar la plataforma para enfrentar lo que viene. Digo, usted dice acuerdo. Ahora, acá hay un problema. Quizá
haya alguna posibilidad de acuerdo con una de las patas del Ejecutivo, pero con la otra es No, muy difícil. pero yo lo reflexiono en términos de que los países en crisis, la salida tiene que ser Argentina con un vive plan en crisis. económico consistente, casi diría un plan de shock para bajar la inflación. Tiene que haber algunos acuerdos liminares de la política y también de los sectores económicos, empresarios y sindicales. Está claro. Pongo como ejemplo el 2001, la crisis del default en el 2001, hubo diálogo social, la Iglesia intervino correctamente, no alentando a movimientos sociales que operan como gerentes de la pobreza, sino que ahí intervino en el diálogo, Monseñor Casareto. Era otra visión de la Iglesia, no era la ideología del pobrismo, era una visión de aporte a la unidad nacional, en el marco de la crisis del 2001. Hubo medidas que se tomaron, hubo apoyo del radicalismo con Alfonsín a la cabeza, hubo un gobierno casi de corte parlamentario y la Argentina empezó a recuperarse de una crisis realmente profunda. Lo que digo es que eso es lo que imagino para poder reconstruir la economía y empezar a ordenar el país. Ahora, si el esquema hexagonal de confrontación y conflicto, indudablemente que no veo realmente un futuro alentador. Ahora, Pichetto, bueno, esta semana lo vimos, digamos, en el Senado claramente, más allá de la crisis, más allá de todo el panorama que usted plantea, la vicepresidenta muy concentrada y el Senado muy concentrado en lo que es el oficialismo para correr a 3 jueces de su puesto, jueces que estaban llevando adelante los procesos y las investigaciones sobre algunos de los casos de la vicepresidenta. Esto fue, pero aparte tuvo un tratamiento exprés. No, en realidad hubo un dictamen de la Comisión de Acuerdos y los 7 días, creo que hubo incluso algunos días más porque la semana pasada no hubo sesión. Digamos que reglamentariamente se cumplió el reglamento. La agenda estaba prevista, el resultado estaba previsto. A mí no me sorprende el resultado. Vamos a ver, y hay una gran pregunta para hacer. ¿Cuál? La Corte. Vamos a ver qué resuelve la Corte en términos del recurso extraordinario interpuesto. Porque la Corte, en 2 resoluciones, 2 acordadas. 2 acordadas, la 4 y la 7, había dado el aval a el cambio del Tribunal Oral Federal A la Cámara. a la Cámara Federal porque eran jueces del mismo rango. Vamos a ver ahora qué pasa con este tema. Es muy importante desde el punto de vista del equilibrio de los poderes y vamos a ver cómo funciona el sistema judicial que en esta cuarentena estuvo realmente muy ausente, para decirlo. Sé que hubo trabajo a distancia, pero la presencia de los tribunales abiertos también con guardias mínimas podría haber sido más interesante para amparos, para cuestiones que son importantes y urgentes, en fin. Lo que digo es que la justicia abrió la feria para soltar aproximadamente, porque nadie va a tener la certeza del número, 6.000 delincuentes peligrosos, narcos, asesinos, violadores, todos salieron con el argumento del COVID. Y en las cárceles no hubo casi nivel de infección. Pichetto, lo quiero llevar a la política de Juntos por el Cambio. Macri apareció los otros días con una columna en un diario, en La Nación, y Emilio Monzó apareció y habló y dijo que Macri, igual que Cristina, se tenían que jubilar. ¿Cuál es su opinión? Que es una declaración desafortunada, para calificarla de alguna manera. Para mí me parece lógico que los hombres más jóvenes quieran plantear una renovación, pero hay que darla dentro del espacio político al cual se pertenece. Me parece que no hay que debilitar a la oposición y a los actores que él mencionó hay que sacarlos con la democracia participativa dentro del partido y también en el proceso electoral. Si no, son declaraciones vacías de contenido que lo que hacen es debilitar al frente opositor. Es como si yo digo, mañana me voy del espacio, en lugar de estar tratando de construir un espacio ligado a un peronismo más republicano o a un centro derecha, yo me voy también. Me parece que no sirve y hay una visión también de no reconocimiento, porque... ¿De quién, perdón? No, me parece que hombres que fueron importantes, que estuvieron al lado del presidente... Fue presidente de la Cámara. Yo tengo aprecio y respeto por Monzó, pero
pero me parece muy, muy desafortunada las declaraciones que hizo. No favorecen a nadie. Creo que no sirven ni ayudan a hacer más homogéneo el frente electoral opositor. ¿Cómo lee el allanamiento que hubo en la quinta de Macri? Porque no respetó supuestamente la cuarentena y hizo una reunión. Es un tema infame y burdo, y además un mensaje. Claramente es un mensaje, te podemos allanar por cualquier motivo. La verdad es que ya no sabemos si van a prolongar la cuarentena, hay cuarentena. El presidente Fernández dijo que no había cuarentena. Y también él recibió a sindicalistas sin barbijos. A la familia Moyano. Sí, la familia Moyano y a otras personas. Y a veces hace reuniones y se muestra. Lo que digo es que al gobierno le conviene también tenernos en prisión preventiva domiciliaria, a la oposición, a la política, porque no podemos hacer reuniones, porque no podemos generar ningún marco de construcción de ideas, de trabajo político, y la centralidad del poder está en el Poder Ejecutivo. Hay un Parlamento que funciona por Zoom, mucho más debilitado en términos de que se pierde la presencia vital del senador o diputado en el lugar, el discurso y los cierres eran mirados por la opinión pública. Hoy resulta muy difícil seguir al Congreso. Yo no me lo imagino eso, digamos, después de haber estado muchos años. Y indudablemente ha dejado de gravitar como sujeto político en la Argentina el Congreso. Dígame. Y también la justicia. Sí, no, está claro. Dígame, ¿cómo lo ve el presidente? ¿Usted cree que está groggy, como dijo Eduardo Duhalde No me hoy? gusta a mí poner calificativo ni cuestiones. No, lo personales. puso Duhalde. Yo lo que creo es que indudablemente que en los últimos tiempos las decisiones que ha tomado el presidente han debilitado fuertemente su autoridad y fundamentalmente el factor confianza, porque hay contradicciones, porque hoy dice una cosa, mañana hace otra. Es complejo eso, la verdad que indudablemente es preocupante. Me parece que el expresidente Duhalde lo graficó de una manera, digamos, comparándolo con la situación de la Rúa. No creo que sea esa situación, pero sí creo que ha habido debilitamiento de la figura presidencial en un país como la Argentina, donde el presidencialismo siempre es el dato más potente de la política argentina. Pero ha habido fortalecimiento de la figura de la vicepresidenta. Bueno, siempre estuvo. Algunos quisieron creer que se iba a retirar, como Monzó, que dice que se retire Macri, como si la política fuera solamente, digamos, cumplimentar los deseos. Siempre estuvo. En realidad, la fórmula fue una anomalía, consentida por algunos actores, por algunos medios, de creer que el poder iba a estar en Fernández, una visión más moderada de la historia. La verdad que el poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidenta, que era la que traccionaba y la que eligió la fórmula. A ver, en política el que elige, el que decide, es el que manda. A mí no me sorprende la gravitación. Y algunos analistas que dicen que se tiene que pelear, indudablemente eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque eso lo dejaría sin sustento alguno al presidente. Hay que seguir de cerca algunos acontecimientos que están ocurriendo también en el corazón del poder. El de la policía bonaerense es un dato interesante para analizar. Allí indudablemente ha habido un conflicto de estos denominados técnicamente de caos ordenado o de bombero incendiario. Hacemos lío, prendemos la pradera, se prende fuego, después venimos y la apagamos. Cuidado con eso porque por ahí algún día el incendiario cambia los vientos y se quema también. Lo que digo es, hay que mirar a los intendentes, hay que mirar a esa policía donde entraron en el año 2013 50.000, que eran punteros, que estaban ahí en el medio entre el delito y la actividad legal. Estaban ahí, todos eran punteros de los intendentes, entraron a la policía municipal. Y ahí hay un conflicto, fue un conflicto donde apuntaron al ministro de Seguridad y al gobernador de la provincia. Mensaje claro, mensaje muy claro. Digamos, el objetivo era debilitar
más allá de que deberían haber analizado que los policías tenían un salario muy bajo porque no cobraban adicionales, durante 6 meses no cobraron adicionales del fútbol, de los espectáculos musicales, la noche, en fin. Lo que digo es que ese evento todavía no terminó. Es un tema en desarrollo, Eduardo. Ustedes son analistas y me parece que hay que seguirlo, porque también creo que ha habido en esta semana algunos acontecimientos en orden a la relación con los intendentes.